Buenas a todos. El Barça de Xavi se exhibió en Madrid y se enseñó al mundo en lo que fue una auténtica exhibición de fútbol combinativo, dejando y minimizando por completo a un Madrid de una manera casi insultante, especialmente en los primeros 55 minutos. Hoy vamos a hablar de ello y vamos a apuntar cuatro cosas, cuatro claves de este baño futbolístico. Así que empezamos. Bien, como os decía, voy a apuntar, hay muchísimos factores que explican la inmensa superioridad del Barça ante el Madrid, ante un Madrid un punto desconocido, pero sobre todo ante un Barça con una puesta en escena muy determinante, en muy buen tono y con un plan de partido muy específico que además demostró tenerlo muy bien trabajado. Así que nos centraremos en cuatro puntos clave, hay algunos más, pero principalmente estos cuatro creo que son los que explican más el partido que se vio. En primer lugar, la recepción del Barça, en cómo el Barça hizo daño en estas zonas concretas, en lo que Xavi siempre denomina como los cuadrados. Aquí fue la primera clave, así es como el Barça destrozó al Madrid. Recordemos que el Barça salió en un 4-3-3 habitual, sin ninguna novedad, con tres delanteros, no hubo cuarto mediocampista, así se dispuso el Barça. Sí hubo variación inesperada, un punto sorprendente en el Madrid, que salió con un 4-4-2 en rombo y con los puntas abiertos, con Vinicius y con Rodrigo abierto. Imagino que el plan de partido que tenía en la cabeza Ancelotti era ser un poco reactivo para después poder correr con la velocidad de Rodrigo por la derecha, de Vinicius por la izquierda, y que fuera Luka Modric el que hiciera un poco la función que acostumbra hacer Benzema, salvando las distancias, pero que presionara un poco ahí, que tratara de recibir entre líneas. Un jugador de talento y que lo puede hacer igual con el balón en los pies, pero evidentemente no tiene la vocación ofensiva que sí tiene Benzema. Con estos dos planes de partido, ahí se confrontaron y quedaron dispuestos así. Pero, como os digo, el Barça destrozó absolutamente al Madrid en estas zonas de aquí, la cual cosa denomina o nos lleva a pensar la gran preparación de partido de Xavi. Y es que Xavi ha jugado este partido 1000 veces y lo ha vivido en el centro del campo, donde se deciden este tipo de partidos. ¿Por qué los destrozó en este tipo de zonas? Estas zonas son las que más daño hacen al Madrid, los lados de Casemiro. ¿Cómo lo consiguió el Barça? ¿Cómo consiguió el Barça la superioridad? Teniendo en cuenta que el Madrid tenía 4 y que el Barça tenía 3, a través del juego de posición. Estos dos futbolistas, Pedri, De Jong, Pedri a perfil izquierdo, De Jong a perfil derecho, fueron más pacientes que nunca, fueron más posicionales que nunca, no bajaron prácticamente ni una vez, salvo alguna excepción que siempre el fútbol te lleva en alguna jugada en concreto, pero recibieron aquí, tenían la misión de recibir aquí, con un 4-4-2 sin presionar arriba, porque el Madrid no presionó arriba y presumiblemente ya el plan de partido pasaba porque no presionaría, al menos no presionaría de manera agresiva arriba. Con una salida de balón no exigida, Busquets fue más fijador que iniciador, es decir, también tiró de juego de posición. Y fueron los dos centrales los que pilotaron la salida. Las alturas de los laterales fue perfecta y fue perfecta para situarse justo entre la línea de medios y la línea defensiva. Y aquí el Barça planteó un problema serio al Madrid, un dilema. Con estos dos futbolistas, con Piqué y con Eric, los dos con buena salida de balón, retaron con el balón a salir a la presión, a atraer a la presión. De modo que Piqué y Eric, dos jugadores que no se ponen nerviosos con el balón en los pies para pisar campo contrario, de alguna manera conducían y provocaban el salto de uno de los dos interiores, de Valverde por derecha o de Kroos por izquierda. De tal modo que con Busquets de fijador, con estos dos hombres pacientes y con estos dos centrales que hacían de atracción, que hacían de mediocampistas, ya tenemos la superioridad. Si el que saltaba era la izquierda de Kroos, hombre libre aquí en la espalda. Si el que saltaba era este, hombre libre aquí en la espalda. Si saltaban los dos, conexión interna aquí. Luego era problema de estos dos futbolistas encontrar el hombre libre y de estos dos de generarse una línea de pase. Pero lo hicieron de maravilla los cuatro, y también Busquets, que luego podía ser receptor de cara. Total, que se pasó a través de un juego de posición, se pasó de un 4 contra 3 para el Madrid a un 5 contra 4, con
planteando ese dilema y ese problema. De tal modo que el Madrid llegó a un punto que no presionó al Barça porque no sabía cómo, no sabía cómo solucionar este tema. De tal modo que prefirió guardar zona porque si no la destroza era aún mayor. Lo probó primero ajustándose también, saltando con un central aquí, saltando a por este jugador libre, a por De Jong por la derecha con Álava y luego Militao algunas veces sobre Pedri, pero el Barça continuaba haciendo mucho daño y optó por dejar los 4 atrás. Así que la primera clave fue esta. De hecho, el Barça tuvo una superioridad de balón realmente apabullante y de hecho en estos cuadrados que denomina Xavi estaban estos dos. Cuando estos desaparecían por alguna situación del juego, entraban los dos extremos, Dembélé por aquí y Ferran por aquí. Tanto es así que Pedri contactó con el balón 44 veces, 44 intervenciones en la primera parte, a una por minuto. Pero es que Dembélé entrando en el cuadrado, 44 más, prácticamente una por minuto. Y De Jong, 42. Es decir, todos estos futbolistas intervinieron en los cuadrados con mucha frecuencia. También Ferran, un poco más tirado para la profundidad, pero también intervino aquí. Primera clave es esta. Segunda clave, la situación, los aclarados en la derecha. La baja de Mendy ya presuponía antes del partido de que el lateral sería para Nacho. Nacho no deja de ser un central que juega de lateral, con lo cual el extremo puro del Barça por ahí, por banda derecha, que siempre lo da, tenía que ser súper agresivo con balón. Pero no solo agresivo con balón, sino que el resto del equipo tenía que crear un contexto adecuado para que él pudiera recibir con tiempo y espacio para poder encarar. No es lo mismo encarar así que encarar con una ayuda, con tu rival muy cerca que lleva la marca, con el 9 dándote apoyo. Aquí no hay tantas probabilidades de poderte ir como en un juego posicional donde lo que haces es hacer un aclarado aquí. Y así lo hizo el Barça. Se equivocó Dembélé en las dos primeras queriendo ir hacia adentro, pero a la que decidió irse por fuera, hizo un auténtico estropicio. Así se explica el primer gol, una situación de 1 contra 1 súper libre para Dembélé, se va por fuera, centro perfecto y luego Aubameyang que gana la partida. Pero es que también se explica el 0-2, porque en una jugada donde Dembélé hace lo mismo, reta a Nacho, acaba sacando un centro que lo saca con dificultades el Madrid, 2 toques, córner, y a partir del mismo córner el propio Dembélé saca un centro fantástico por ahí para un cabezazo también magnífico de Araujo. Segunda clave. Tercera clave, esta zona de campo, los intercambios entre Ferran Torres y Aubameyang. Partido espléndido en lo posicional, en lo dinámico y en la finalización de Aubameyang. Fantástico ahí. Intervino solo 27 veces, entró en contacto con el balón solo 27 veces. 2 goles, alguna oportunidad, pero lo que hizo sin balón fue un escándalo. Arrastró cada vez a los 2 centrales donde más convenía el juego y eso lo leyó muy bien Ferran Torres, que es especialista en eso, atacando esas zonas libres cada vez que pasaba. Incluso muchas veces se intercambiaron directamente la posición, pero hicieron muchísimo daño. De hecho, 3 de los 4 goles los firman ellos. Y además tuvieron muchísimas ocasiones, no fueron certeros del todo, porque Ferran falla 1 o 2 clarísimas, incluso Aubameyang tiene 2 clarísimas, y firman 3 goles entre los dos. Fueron un auténtico quebradero de cabeza, desordenaron por completo en este sector estos intercambios entre Ferran y Aubameyang, 2 jugadores que se complementan de maravilla, fueron fantásticos. Y luego, la última clave, vamos a lo defensivo. La defensa de Araujo sobre Vinicius, el rival más peligroso del Madrid, especialmente en este plan de partido, y además en el contexto más peligroso para defenderlo, que es con la posesión de balón y muchos espacios. Y estuvo muy bien Araujo, solo en la primera fue superado por Vinicius, a punto estuvo de costarle un gol eso al Barça, pero con el paso del encuentro fue ganando firmeza y sobre todo actuó de manera muy lista. Siempre trató de darle la banda, siempre trató de encararle la banda, invitarle un poco, también las ayudas de los compañeros, ahora entraremos, pero trató de darle la banda porque en la banda ahí intentar jugar con su cuerpo a cuerpo y lo minimizó mucho, en gran parte por su buena orientación, como decimos, pero también por el gran trabajo del resto del equipo. Muy solidario Dembélé haciendo las ayudas casi siempre, cuando no era Dembélé era De Jong,
muy solidario todo el equipo, y cuando no era Busquets nunca dejaron solo a Araujo. Aún así, es evidente que con la presencia de Benzema entre líneas seguramente hubiera sido la cosa diferente, distinta, aunque con este tono del Barça yo creo que hubiera ganado igual, porque realmente el Barça estuvo magnífico.